Estás en Cíclope Radio. Y el viernes pasado, en Azul 12 bis, pasó esto. Protégenos de todo aquel que no escucha. Ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita de pollo nacional. Para que sea la desgracia la única acción cooperativa. Protégenos, maestro. Osvaldo Pugliese. ¡Para vos! La triscaidecafobia es el miedo irracional al número que está entre el 12 y el 14 de los números enteros naturales. Esto es Azul 12 bis. Hey, we just got started, you can't end us now. En el Teatro Rey Alfonso de Madrid pueden conseguirse tickets para la fila 12 bis. Hacer la señal de la cruz delante de la boca o tapársela cuando se bosteza no es solo un gesto de cortesía. En Irlanda está la creencia de que de ese modo se evita que el diablo entre en uno y haga de ese cuerpo su morada. En la Fórmula 1 los autos saltean ese número. El Office 2010 evitó numerar así su última versión y salió al mercado como versión 14. El Corel Draw pasó de la versión 12 a la X3. La X es 10 en los números romanos. En la baraja del tarot, la carta de la muerte es justamente esa. El lunfardo ha nutrido el castellano transformándolo en rioplatense y de a poco se extendió a lo largo de todo el país. Entre sus legados encontramos mufa. Tener mufa es andar de mal humor, pero ser mufa es portar y contagiar la mala suerte. Vamos a contar algunas anécdotas. El Rolling Stone Mick Jagger fue la mufa de la Copa del Mundial Sudáfrica 2010. Al señor, no sé si nombrarlo, al señor José Feliciano lo llaman arteramente José Maliciano. Que se repone siempre agradecido. Pertenecer a la fábrica de artistas de Disney es de muy mala suerte. Sus estrellas viven de escándalo en escándalo. El mote de mufa a Navarro Montoya había empezado desde joven, pero se vio plasmado rotundamente cuando dejó Boca Juniors para irse a España. Jugó en el Extremadura, en el Mérida y en el Tenerife. Los tres equipos descendieron. Pasó a Chile y un terremoto de escala 8.4 en ese país lo hizo volver a la Argentina. Lo recibió Chacarita, el funebrero descendió. En el 91, jugando Copa Libertadores en Chile, durante un altercado entre el equipo y los carabineros, lo mordió un perro policía llamado Ron. El perro murió al poco tiempo. O la opción que tomé, que es no reaparecer antes, sino reaparecer luego. Y bueno, ahora a mitad de año analizaría dónde continúo mi vida. En las redacciones periodísticas no se nombraba a Roberto Maidana. Para referirse a él, lo llamaban Robert Mitchum. El gitano se había fumado 12 millones de atados de puchos, se había bajado 1.500 cajas de whisky, le había entrado a 14.000 minas. El mismo mufa de la farándula cuenta lo que sucedió. Justo una hora antes del fallecimiento de Sandro, hablé con Olga y con su hijo Pablo, y ya me habían anticipado cómo estaba todo. Así son las cosas. Me dijeron que ya estaba todo. Yo me había subido al barco porque la esperanza es lo último que se pierde. Dicen que cuando Cacho Castaña se sube al barco, el capitán es el primero que se baja. Revienta la bailanta ya. Pero nuestro ejemplo nacional más contundente es el que tiene la siguiente lista de hechos. Durante la campaña de 1989, 2 camiones provenientes de Salta que lo vivaban se desbarrancaron. En la misma campaña, una avioneta de la comitiva se estrelló. Y al día siguiente, el candidato riojano fue a visitar a los 2 sobrevivientes. Fallecieron 3 días después. A los 5 días de asumir, falleció el doctor Ruiz, su ministro de Economía. A los 2 meses, después de jurar, muere en un accidente de aviación el ministro Corso. Pocos días después falleció el que fuera su vicegobernador en La Rioja. En un gran premio de Fórmula 1 le dio la mano a Michael Schumacher. Al día siguiente abandonó en la primera vuelta. Participó en una regata offshore con Daniel Scioli, a quien al día siguiente se le hundió la lancha y perdió el brazo derecho, el mismo con el que había estrechado la diestra del presidente el día anterior. Hablamos de Carlos Menem. Y tienen razón. Azul. Esto es Azul. Una alquimia de sonidos en espiral que doran bit a bit la completa ausencia de los 4 elementos naturales. Azul.
4 letras, 4 elementos, 4 tonos y 4 nombres. Páez, Dandoli, Escardino y Verbot. Azul, un programa de radio. Los sábados de 0 a 1 en cicloperradio.com.ar. Los viernes después de las 12. Azul, el programa que ya comienza. Honey, the way you play guitar makes me feel so masochistic. The way you go down low, deep into the neck, and I would do anything, and Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs Como spread. consecuencia de la implantación del llamado estado de bienestar, a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, en los países industrializados, principalmente en Estados Unidos, aumentó considerablemente el poder adquisitivo de los trabajadores. Para mantener esa situación de mejoramiento salarial y de cobertura social, era necesario acrecentar la producción y, en forma paralela, el consumo para que se pudiera absorber todo lo fabricado, aún productos superfluos que comenzaron a ser publicitados como imprescindibles. Para lograr ese objetivo, fue creado el American Way of Life. Para ello, se utilizaron 2 elementos: la publicidad y la disminución de la calidad de los productos, con el fin de que tuvieran menor vida útil y, por lo tanto, fuera necesario reponerlos más rápidamente. Las características del estilo fueron, además del consumismo, la exageración, la ostentación de la riqueza y la grandiosidad reflejadas en todos los órdenes. La denominada cultura beat se originó como la contracultura, que no creía en los mitos de los adelantos científicos que habían producido la mecanización, ni en la adoración del dinero como medio de satisfacción que proponía el American Way of Life. Allen Ginsberg y Jack Kerouac fueron, a través de poesías y cuentos que transitaban en el underground, típicos representantes de una búsqueda por separarse de una sociedad que consideraban arbitraria y falsa. Su canto a la liberación espiritual derivó hacia una liberación sexual que hizo de catalizador en los movimientos de liberación de la mujer y de los negros, el ascenso de la contracultura hippie e indirectamente a la liberación de las minorías. También influyó a un gran número de personajes de la cultura americana, en especial a músicos como Bob Dylan, Tom Waits, Jim Morrison, Janis Joplin, Patti Smith, cientos. Hoy, en Azul, tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Armando Capalvo, docente de la Cátedra de Literatura Norteamericana de la UBA, editor destacado, columnista del Suplemento Cultural de La Nación y, sobre todo, gran amigo de la casa. Buenas noches, Armando. Gracias por acompañarnos. De nada, mi apellido es Capalvo. Muy bien. Escardino, por favor, adelantanos las vías de comunicación para que los oyentes puedan hacer unas preguntas. Y ya que usted tiene más confianza, pídale a Cyberpop el tema número 1. Oyentes, no cambien de canal, que a la vuelta charlamos un rato con Armando. Buenas noches, oyentes de Azul. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Tenemos Twitter, @azulenelaire, Facebook, Azul Espacio en el Aire todo junto, email azulenelaire @gmail.com. Ahí podés dejarnos tu Cirano o tu libro de quejas. Y recordá que tenemos invitado especial de lujo, Armando Capalvo, con lo cual el muro de Azul en el Aire está abierto para que puedas hacer tus preguntas. Y ahora le voy a pedir a Cyberpop si me da la primera canción de la noche. Arrancamos la noche escuchando la sensación del momento en Europa, los ingleses de Metronomy, de su último disco The English Riviera, The Look. You'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round
circle, and everyone knows your trouble, 'cause you read it in a big book, and now you're giving me the look. But just remember how we shook. Bueno, señores oyentes, como anticipábamos, estamos con Armando Capalvo. Vamos a tratar de llevar una pequeña charla sobre sociedad norteamericana, literatura, cine. Me voy a rogar empezar la entrevista con Armando. Y bueno, lo primero que te quería preguntar era si estás de acuerdo con esto de que Keynes hace posible a Kerouac. Yo creo que en realidad lo que hace posible a Kerouac y a toda la generación beat es una mezcla de toma de conciencia y una necesidad de transformar algunas cosas que habían heredado de las vanguardias históricas. Por ejemplo, lo que nombró la compañera de la beatitud y el misticismo y la pulsión espiritual, en realidad es una transformación de lo que había ocurrido ya, toda esa mística de los años 20 y los años 30. Quizá no en Estados Unidos, pero sí en las vanguardias europeas. Y ellos están mirando por encima de los Estados Unidos, por más que una de las consignas de la generación beat es recorrer el país. Y por ejemplo llegar hasta México, ¿no? En México, donde está la droga, donde está el peyote, etcétera, que ellos le daban una enorme importancia. A pesar de que hay una búsqueda, digamos, autóctona, una búsqueda del terruño, ellos tienen una mirada que va más allá. Entonces creo que lo que explica, una de las tantísimas cosas que explica la irrupción de los beatniks,
es ese hecho, una continuidad que incluso hasta diría yo que no es del todo buscada con alguna de las paradigmas o propuestas de las vanguardias históricas de los años 20 y 30, y por el otro lado la disconformidad con esa sociedad adocenada de los años 50, que también la compañera de algún modo describió, y que, bueno, necesitaba por lo menos un grupo que va desde lo minoritario a lo clandestino, diría yo, que se plantara en contra de eso de una manera, yo diría, bastante estetizada, porque en realidad, por ejemplo, el bebop de ellos o los distintos modos musicales de ellos se compatibilizan con la poesía y con sesiones, ¿no? Y las sesiones de jam, jazz y todo eso que ellos hacen, en realidad incluyen, involucran, yo diría de un modo más que complementario, yo diría simbiótico o integrado, involucran la palabra poética y la declamación poética, casi como un grito, como uno de los poemas básicos de ellos, que es Aullido de Ginsberg, ¿no? Uh-huh. Es decir que en realidad es la confluencia de un conjunto, creo yo, de factores. Sí hay que tener en cuenta que hay una diferencia grande con la contracultura posterior del hipismo, que es una contracultura de puertas abiertas, ¿sí? Y de espacios abiertos, digamos, los parques, las plazas, el momento climático de ellos, que es Woodstock, son espacios grandes, es mostrarse, es la salida. En cambio, en realidad el beatnik recorre el país en automóvil, o eventualmente en moto, y se reúne en lo que ellos imaginaban como tugurios, que hoy son lugares, digamos, fetichizados, los pocos que quedan, por ejemplo, en San Francisco, yo tuve ocasión de ver algunos, son sótanos, digamos, totalmente fascinantes, pero en ese momento era un tugurio, es decir, que son, digamos, contraculturas a puertas cerradas o de carretera, ¿sí? Esto que decías del continuismo con respecto, por ahí traído de los 20, de los 30, como una continuación de lo que pasaba en Europa, a priori parecería que en Europa es un poco más existencialista la literatura, y que esta es mucho más a tierra, mucho más cruda, mucho más sanguínea. Sí, no solo es más pulsional, diría yo, ¿no? Y más visceral y más sexual, sí, a diferencia de la frialdad europea. Es paradójico, pero en ese momento las cosas se invierten, ¿no? Porque la América puritana siempre fue mucho más gélida. Es decir, que los distintos modos, digamos, latinos o audaces de las culturas europeas. Pero en este momento, digamos, la cerebralidad europea no busca esa cosa sanguínea, carnal, visceral, que está como trasfondo y explícitamente en la poesía y en la narrativa beatnik. Me parece que ellos ponen en juego el cuerpo, las partes, ¿no? Las partes pudendas, el modo de mirar, de tocar. Y esta cosa también que tenían como de minorías, ¿no? Digo, las minorías sexuales, los negros, claro, y las minorías étnicas, las minorías sexuales, digamos, toman una visibilidad que no tiene nada que ver con las luchas de ellos. Sino que tienen que ver casi con una mezcla entre estética y trascendencia, digamos. No, por lo menos yo no lo veo como una politicidad que sea historizable, digamos, con las luchas, ¿no?, que tuvieron esas distintas minorías o grupos. Es decir, es un momento en que afloran, pero afloran de otra manera. No afloran desde un modo identitario, sino desde un modo, desde mi punto de vista, estético. Eso es lo fascinador, ¿no? Que si hay un sintagma de la lucha de esas minorías en Estados Unidos lento, costoso, ahí hay como un paradigma de irrupción, de visibilidad, de expresividad, de negros y homosexuales sobre todo, que no tiene parangón, y que no es comparable ni al antes ni al después, ¿no? Porque poco tiempo después habrá
estarán, bueno, o simultáneamente estarán los Panteras Negras, por ejemplo, claro. O vendrá la rebelión homosexual en New York, pasarán cosas muy importantes, pero no tienen como antecedente, por lo menos desde mi punto de vista, esta visibilidad totalmente estética y trascendente y mística de los 50 con los beatniks. San Francisco fue una iconización de estos tipos, por más que escribieran desde Nueva York, por ejemplo. Sí, además San Francisco, desde mi punto de vista, es el lugar donde quedan huellas, ¿no? O por lo menos quedaban, hasta mi última visita, sí quedaban huellas, porque ahora tengo entendido, lo leí en internet, que uno de los últimos lugares se está por cerrar, una de las últimas librerías está por cerrar. Vieron que hay series estadounidenses que se ocupan de contar esto de la decadencia de las librerías especiales, ¿no? Yo lo vi en The Big Bang Theory, lo vi, y ahí no me acuerdo que en Seinfeld también está tematizado esta cuestión de que las librerías chicas, las librerías con actividad, como un pequeño cenáculo, un pequeño taller de escritura, están cerrando. Está en una película, en Tienes un email. En Tienes un email ahí también está, me la había olvidado, sí. Sí, tenés razón, y ahí está muy bien abordado, tenés razón, mucho más que en las series. Bueno, eso, pero bueno, que sea una librería de barrio cualquiera, bueno, en fin, es una pena, pero que cierren alguna de las librerías donde hacían las performances de los beatniks es una pérdida irreparable, vergonzosa. Sí. En términos de contraposición y hablando un poquito de series, ¿Mad Men es exactamente lo opuesto? Bueno, en realidad daría para toda una reflexión, ¿no? No sé si es lo opuesto. No, porque yo lo que creo es que hay, como decía la compañera, insisto, un adocenamiento, un apaciguamiento, hay una búsqueda artificial de confort, pero también hay una tibia epifanía de conciencia en los años 50. Que, digamos, es algo único desde mi punto de vista en la historia cultural de los Estados Unidos. De manera que yo creo que se explica la irrupción beatnik. Es decir, es lo que decíamos antes, pero también hay una conciencia sobre lo que está ocurriendo. Es decir, y eso no podría haber ocurrido, creo yo, hago un paréntesis, tengamos en cuenta que es uno de los momentos de censura más tristes en el espectáculo, en la expresión cultural. Hay una censura muy fuerte, ¿no? Es el macartismo. Pero no podría haber ocurrido en una sociedad donde no hay una valoración de la libertad como sí la había, a pesar de todo eso, en los Estados Unidos. Es decir, que en realidad yo creo que ni siquiera los peores gobiernos que ellos han tenido, como por ejemplo estos últimos dos del hijo de George Bush, es decir, han podido contra esa epifanía de conciencia. Es decir, y creo que eso tiene que ver, desde mi modesto punto de vista, con el espacio de la libertad, que está como en una mística muy extraña, ¿no? Asociada, como decía ella, con el American Way of Life. Es cierto, es decir, que podría en algún modo ser la perversión de esa mística, pero también está en algún lugar. Hay algo en el orden de la libertad que a mí me gustaría, digamos, pero algo genuino y auténtico, que se entendiera, ¿no? Y que se expandiera incluso, porque a mí me gustaría también que eso, que es lo mejor que ellos tienen y que está muy oculto y que está muy profundo, lamentablemente, y que, digamos, se lo conceden permanentemente a los políticos conservadores o a las administraciones represivas, me gustaría que aflorara un poco más. Y en una época como esa, tan adocenada, tan aburguesada, de tanta búsqueda de confort, creo que a pesar de todo, el fenómeno beatnik es el testimonio de que latía esa conciencia de búsqueda de libertad. Es decir, yo creo que no hay dicta blanda, porque no podemos hablar de dictaduras en los Estados Unidos. No hay dicta blanda estadounidense que haya podido contra eso.
Y creo que es lo único verdaderamente ejemplar que tiene ese país. Voy a hacer una especie de gran paréntesis y voy a destrozar todo lo que había escrito y voy a ver si puedo ir a algún lugar. Acá en Argentina se suele decir, o se suele estudiar, o se suele pensar que un reflejo de los beatniks eran, qué sé yo, Mangieri con La Rosa Blindada. Yo no lo encuentro. ¿Vos lo ves? No, porque no investigo la Argentina. Okay. Discúlpame. Okay. La verdad vuelvo que a construir todo lo que había escrito. La verdad que no te puedo. Perfecto. Lo voy a decir yo. Para mí no tiene nada que ver. Pero bueno. Yo lo conocí. Hace poco murió. Sí, yo tuve el gusto de conocerlo, un hombre espléndido, sí. Amigo de varios amigos míos, fantástico, un caballero, un hombre inteligentísimo, pero la verdad que no me dedico a la Argentina como para eso. Me hago cargo de que, estoy está perfecto. En un país que no estudio, pero bueno, en fin. Sí, yo por una materia de la facultad tuve la oportunidad de hacer una entrevista y también me había parecido lo mismo que a vos. Sí. Él sí sostenía que había un hombre ya grande, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y yo lo debo haber entrevistado en el 99, 98. Sí. Y la verdad es que yo leo lo que se publicaba y no me parece que hay un reflejo directo, porque la sociedad acá era otra. Pero, no sé, lo dejamos para la próxima. Claro. Lo debatiremos. Claro. Voy a cerrar con una cosita. Yo sé que me están haciendo señas acá, que hay que ir al otro tema, pero no me quiero perder esto. Acelero mucho, me trago una tonelada de papel y llego a Fanti. Digo, en los 80, el realismo sucio, que como les gusta llamarle a las escuelas, que les gusta ponerle el nombre a los estantes de las bibliotecas, por ahí con un poco con Bukowski, no sé, veníamos de Carver y aparece Fanti. ¿Qué te parece a vos? Yo diría primero que reaparece Fanti, ¿no? Sí. Porque en realidad tiene que ver con una lógica de resucitar o recuperar que el realismo sucio tiene, ¿no? Es decir, el realismo sucio creo que tiene técnicas, que trascienden el texto literario, y que tienen que ver con su modo de plantarse en la cultura norteamericana, y que son paragonables, por ejemplo, con lo que hace Borges o con lo que venía haciendo. Este es el único que conozco de los argentinos, por eso sí lo puedo mencionar. Casi nada. Con lo que hacía Borges, en realidad algunas cosas sé, pero no me animo, ¿vieron? Que recuperaba, ¿no? Que él hablaba de que él construía sus propios precursores y toda la parafernalia, discursiva de Borges, en la que recuperaba autores, recuperaba filósofos, poetas, y les daba una nueva vida, les daba una nueva vigencia. Yo creo que una de las características externas al texto literario que tiene el realismo sucio, el minimalismo o el dirty realism, es precisamente esa: recuperar elementos, no a la manera frívola posmodernista, frívola en el sentido de que se recupera así a la manera de un homenaje superficial, sino como una valoración del pasado, es decir, que ha hecho aportes a ese modo de ver, a ese sentimiento del mundo que es el minimalismo sucio, el realismo sucio, ¿no? Entonces creo que al mismo tiempo que experimentan con ese texto áspero, duro, casi insoportable, con esas relaciones humanas fracasadas de antemano, creo que al mismo tiempo también tratan de recuperar algún tipo de armar una herencia o un linaje propio dentro de la literatura americana y no americana. Es decir, que eso también es lo que tiene esa literatura realista de los 80, ¿no? Es decir, que por eso también lo comparo con Borges, y no porque Borges haga dirty realism o minimalismo, sino porque Borges también construye sus linajes propios, ¿no? Y creo que estos minimalistas también, y acopian, escritores del pasado que quedaron un poco olvidados, como John Fanti, y bueno, los hermanan, ¿no? No creo que la recuperación de Fanti, a pesar de lo que digan todos, se deba únicamente a Bukowski. Bueno, es tajante. Y te repregunto cortito, ¿y por qué?
Me parece que en realidad tiene que toda recuperación no tiene que ver con trazar una línea de continuidad por parte de alguien en particular, sino por una necesidad, por una confluencia de espíritus que se dan en un momento determinado. Y también en un país como los Estados Unidos y en los años 80, por las necesidades editoriales. Bueno, el mercado no es poco en Estados Unidos. Sí, el mercado no es poco. Y hay una lógica que también tiene que ver con eso. Es decir, y que luego, bueno, se podrá explicar de otros modos, pero recuperar escritores que en su momento no tuvieron el espacio necesario, también tiene que ver con una lógica, digamos, con la alquimia del mercado, ¿no? Que se revisa a sí mismo todo el tiempo y que busca nuevas alternativas. Hoy día, yo lo explicaba hace un ratito, hoy día, por ejemplo, se vuelve a editar la versión no editada de On the Road, de Kerouac, En el camino de Kerouac, o se vuelven a editar los textos de Carver antes de que los tocara Gordon Lish, el editor. Es decir, que ese elemento que uno lo puede ver como un fenómeno eminentemente comercial tiene otras explicaciones también, y lo de Fanti y lo de Joe Fanti también se explica desde mi punto de vista desde varias maneras, y creo que lo de Bukowski me animo a decir que es lo menos importante, porque Bukowski no es tan importante como la gente cree en los Estados Unidos. También estoy de acuerdo. Sí, es mucho más importante en Francia, en América Latina, pero no en los Estados Unidos, sí. Bueno, señores, si no van corriendo a sus bibliotecas a buscar algún librito, no sé qué tenemos que hacer acá. Cyberpop, por favor, mándenos el segundo tema antes de que me acuchillen aquí. Y esto es lo que nos trae esta noche Cyberpop, un single del dúo noruego de indie pop Kings of Convenience. I'd rather dance with you. I'd rather dance with you than talk with you. So why don't we just move into the other room? A space for us to shake and hear like this tune. Even if I could hear what you said, I doubt my reply would be interesting for you to hear, because I haven't read a single book all year, and the only film I saw, I didn't like it at all. I'd rather dance, I'd rather dance and talk with you. I'd rather dance and talk with you. I'd rather dance and talk with you. The music's too loud and the noise from the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings, and you'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing, 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 getting into the swing. I'd rather dance, I'd rather dance and talk with you. I'd rather dance, I'd rather dance and talk with you. I'd rather dance, I'd rather dance and
Volvemos a una segunda parte de esta jugosísima entrevista y ahora por ahí nos vamos a meter un poquitito más con el cine y vamos a ver, yo voy a arrancar yo de vuelta porque tengo ganas porque de le quedan cosas en el tintero a mí, a Páez, me parece. Quedan cosas en el tintero. Voy a hacer solo esta pregunta. Exprima. Después las voy a dejar a ustedes, que el cine es más lo suyo, pero no me quiero quedar con esta pregunta. Haciendo un paralelismo de líneas no tan paralelas, y ojo con la metáfora, retomo del cine Naked Lunch. Digo, que tiene que ver como es directamente del libro de Burroughs. Haberla llevado el cine al formato cinematográfico le hace perder, estoy preguntando casi con una opinión, ¿no? Pero digo, ¿le hace perder espíritu al texto? Definitivamente, sí. Sí, realmente yo creo que es un caso de transposición deslumbrante, pero que como película hay que valorarla en un contexto cinematográfico. Sí, claro. Es decir, y no como una transposición lograda. No por eso. Hay que ver una película. Claro, hay que ir a ver una película. Y si uno la piensa como una película dentro de su serie, dentro de su contexto, la valora muchísimo. Ahora, si uno la piensa como una de las posibles iconizaciones o de las conversiones audiovisuales, sí, es lamentable la cantidad de prejuicios con las que trabajó el director. Es realmente lamentable, es decir, tiene que ver con una mentalidad pequeña. La separación temporal entre una cosa y otra. No solo eso, digamos, por ejemplo, digamos, el modo de iconografiar el delirio, el viaje. Es un modo, digamos, en el borde del grotesco, y además el hecho de no soportar que no haya un rol femenino en ese mundo, que en realidad no existe, es decir, son todas variaciones de varones. Él tuvo que inventar una mujer, tuvo que inventar, digamos, el lugar de una mujer, porque es decir, le daba tanto miedo filmar, creo yo, pero él lo dice, Cronenberg lo dice. Hay un texto que se llama Cronenberg por Cronenberg donde él lo dice. Le daba tanto miedo contar la historia en términos de un mundo cerrado masculino que no pudo con su genio, ¿no? Además me parece que en algunos lugares le quiso meter una metáfora donde la metáfora no estaba en el texto. ¿No te da esa sensación? Digo, cuando quiere crear esas máquinas de escribir que se comen al autor, me parece que le quiso meter una metáfora donde en realidad la metáfora no estaba, porque si pensamos en que el tipo experimentaba con drogas, eso era una realidad para el tipo y no una metáfora. Sí, o en todo caso, digamos, la repetición de esa metáfora, entre comillas, es lo que la hace perder eficacia, ¿no? Es decir, con una vez alcanzaba. Exacto. De todos modos, uno se enoja con esas películas cuando ha pasado mucho tiempo, pero en su momento las valora. Pero bueno, voy a contestarte otra vez lo mismo. Hay que validarla dentro del contexto fílmico y no como una transposición. Como una transposición es sumamente discutible. Perfecto. Señores. D'Antoni, Escardino. Bueno, todo suyo. Y me voy a un grande de la literatura que no es americano, sino inglés. Y es William Shakespeare. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, no sé si en verdad existió o no existió William Shakespeare. No vamos a discutir eso. Ojalá que no. Porque si no existió William Shakespeare, lo más valioso de todo es que lo inventamos. Y lo seguimos inventando todo el tiempo. Ojalá que no haya existido. Porque el legado que dejó es impresionante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y la prueba, mira, yo creo que la prueba de ese legado inconmensurable no es que cada 2 por 3 aparece una película nueva. Me parece que eso es como una consecuencia casi hasta lineal, lógica, de lo que es la cultura de Occidente. Exactamente. Es decir, lo impresionante es que está sin estar en un montón de puestas teatrales, por ejemplo, en un montón de textos. En textos en teatro. Claro, en cine. ¿Entendés? Se han hecho innumerables versiones de las mismas películas, de las mismas obras. Sí. Y tenemos, qué sé yo, actores y directores
fabulosos, ¿no? que interpretaron a Shakespeare. Vos sabés que hace mucho tiempo me llamaron, bueno, no sé si hace mucho tiempo, pero hace un tiempo me llamaron de una revista femenina que no recuerdo lamentablemente. ¿No querés que te la diga? A ver, sí. La Parati. La Parati, exactamente. La leí. Parati. Por eso viene esta pregunta. Me llamaron de la Parati, sí. Yo no me acuerdo lo que dije, a lo mejor vos sí te acordás, pero recuerdo la esencia de lo que dije. Leí la nota y en realidad, bueno, claro. Ahí nombraba, ¿no? Películas innumerables que hemos visto, sí. Que has visto vos, que hemos visto nosotros, versiones de Hamlet, de Romeo y Julieta. De Romeo y Julieta, claro. En esa nota hablabas específicamente del Mercader de Venecia. Hablaba del Mercader de Venecia. Que me fascinó. A mí me interesó lo del Mercader de Venecia porque despertó, digamos, lo peor de ciertas mentalidades. Es decir, porque en lugar de leerla, es decir, una de las posibilidades más fascinantes es de leerla como una defensa de Shylock, ¿no? Que está atacado por ser judío, etcétera. Sí. Es decir, una de las posibilidades más fascinantes que tiene el Mercader de Venecia es precisamente leer siglos antes, ¿no? De todas las reivindicaciones que ocurrieron, sobre todo después de la Shoah, leer esa defensa, ¿no? En Shylock, en el monólogo de Shylock. Y justamente mi tristeza es que pasó todo lo contrario. Se generó una controversia diciendo que Shakespeare era antisemita. Tal cual, eso lo dices en la nota. Me parece una tristeza total, es decir, pensar justo lo contrario de una de las más grandes posibilidades que da el texto. No digo que sea así, pero creo que es una de las posibilidades que da el texto, porque es un texto inagotable, que es precisamente pensar que se anticipó siglos a un discurso de defensa, digamos, de una minoría sojuzgada, agredida, justamente de una minoría, perseguida, digamos, vituperada. A través de Shylock, ¿no? Es un personaje inolvidable. ¿Te gustó la interpretación de Pacino? A mí me encantó la versión, me pareció espléndida, la defendí muchísimo. Inmediatamente que se estrenó, cambié el programa de mi materia en el Instituto Joaquín B. González, donde yo doy literatura inglesa, y lo incluí para que los estudiantes, como habitualmente tienen la costumbre, vean primero la película y después lean el libro que les corresponde leer. Pero ya que esa práctica está instituida, bueno, por lo menos la hacemos más obvia todavía. Entonces yo sabía que ellos iban a ir a ver la película. Y después a leer el libro. Ojalá. En realidad lo mejor es lo primero, ¿no? Leer el libro y después ver la peli. Y lo mejor nunca ocurre en esta vida, pero bueno, querida. No. Claro. ¿Te gustó Al Pacino como director, no? En este documental que hizo, también de Shakespeare. No el Mercader, de Ricardo III. Sí, lo de Ricardo III. Yo lo prefiero a Pacino haciendo sus personajes. Sí, él dice que, lo que él se propuso con esto es que Shakespeare sea popular, que pueda llegar a las masas, pero a su vez también decía que ningún americano puede hacer una obra de Shakespeare. Bueno. Por eso te pregunto, ¿quién para vos es el director que mejor hizo una obra de Shakespeare en el cine? Sí, es decir, yo preferiría decir que en realidad no hay un director que haya hecho la mejor obra de Shakespeare, porque me parece que esa película todavía no se filmó y que por suerte con Shakespeare puede ocurrir. En cambio, hay un montón de otros autores, no tan buenos como Shakespeare quizás, que no van a tener nunca más la chance de que se filmen sus películas, salvo que ocurra algún milagro de la naturaleza o divino, de algún orden, y que vuelva a aparecer una movida cinematográfica respecto de algún autor que haya quedado olvidado. En cambio a Shakespeare lo van a seguir filmando. Y me parece que, digamos, hacer ese corte es no entender lo que yo estaba diciendo hace un ratito. Es decir, Shakespeare está más allá de las transposiciones. Es decir, reaparece de distintos modos y no simplemente filmando una película basada en Shakespeare.
Y eso es lo más rico de la integración shakespeariana Y además, en la cultura contemporánea. Lo difícil que debe ser adaptar un guión de Shakespeare. O quizá no tanto, Mira, yo me lo propuse hace un tiempito y casi que lo hago, Bueno, sí, hacelo. Pero no te puedo contar nada. Bueno, pero hacelo. Sí, y si lo haces, traes la primicia acá. Bueno, dale. cómo no. Bueno, entonces yo pensé que me ibas a decir, no sé, viste, Orson Welles. Pero bueno. No, ¿a vos cuál te parece? A mí me gustó mucho Kenneth Branagh, me gustó mucho. A mí me gustó mucho también. La verdad, lo volví a ver hace poco. Todo lo que he visto de él me gusta mucho. Sí, a mí también, la verdad que sí. Tiene una formación... Quizá hubiera dicho lo mismo que vos. Pero como está antes mi convicción de que hay que pensarlo en estos términos proyectuales, en lugar de Shakespeare en la cultura, y no como un caso de transposición nada más, es decir, prefiero no decir nada. Pero si tuviera que elegir, creo que coincido con vos. ¿Y sabés por qué? Porque volví a ver las películas hace muy poquito por televisión, que las pasaron en, no sé, en Cine Canal o cable, TCM o en una de esas. Y yo me las había olvidado porque ya tienen como una década. Sí, son películas que vi hace mucho tiempo, y las valoré enormemente. Bien. Recién sobre la mesa nos enterábamos que además Armando está dando clases en imagen y sonido. Y nos quería leer un texto que tiene yo les quería para leer un texto con nosotros. Un pequeño texto que justifica mi seminario sobre los años 50. Vamos a ver si veo en esta poca luz que hay acá. Sin haber transcurrido ni una década de posguerra, Estados Unidos ingresa en el crítico episodio bélico de Corea, mientras se consolida la Guerra Fría con la Unión Soviética, acérrimo enemigo que poco antes fuera aliado. El senador Joseph McCarthy estaba convencido de que había una peligrosa y activa infiltración comunista que se movía en las sombras en distintas esferas de la administración gubernamental y de un modo más desembosado en el espacio de la literatura, las artes y el espectáculo. A través del Comité de Actividades Antiestadounidenses se inició una lamentable e inconstitucional caza de brujas que afectó gravemente sobre todo a artistas y técnicos del cine y del teatro, ámbitos creativos que a su modo representaron la ansiedad de la época, sus injusticias, su estado artificial de satisfacción y encanto con los valores tradicionalistas y con lo más adocenado del American Way of Life, como lo explicó el célebre tratado sociológico de David Riesman, The Lonely Crowd, la muchedumbre solitaria, un puntal de disidencia. El conservadurismo, el anticomunismo y el énfasis en el resguardo externo de la familia como emblema ideológico desenrajó una abrumadora hipocresía social y cultural que podía leerse hasta en el auge de los parques temáticos de diversiones como el flamante Disneyland en California. Eran los falsos o falaces Happy Days del más trivial conformismo y de la más burda autocomplacencia. El surgimiento en narrativa y poesía del movimiento llamado Beat Generation, integrado por los beatniks Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Neil Cassady, Michael McClure, Gary Snyder y William Burroughs, a través de textos como Aullido, En el camino y El almuerzo desnudo, significó una contestataria voz plural del incipiente sentimiento anti-establishment. La ciencia ficción de Ray Bradbury, con The Martian Chronicles, las crónicas marcianas, y de Isaac Asimov, con I, Robot, Yo Robot, marcaba mundos alternativos cuyo futurismo era una velada pero contundente crítica del presente. En la escena teatral convivían la continuidad creativa de dramaturgos como Tennessee Williams, Arthur Miller y Eugene O'Neill, quienes, con mayor o menor explicitud, retrataron el oscuro costado feroz de aquel conformismo en algunas obras, con la gran respuesta popular a musicales como los de la dupla compuesta por Rodgers y Hammerstein II. Algunos textos dramáticos de esos contradictorios años 50 abordaron centralmente y sin ambajes, aún respetando las imposiciones del espectáculo ya aburguesado según el modelo de Broadway, problemáticas y conflictos cruciales de su tiempo que prosperarían en su enfoque controversial dentro de las rupturas posteriores de los años 60.
Bueno, esa es como una síntesis de los años 50, ¿no? Yo me voy a inscribir, la voy a cursar. Bueno. Armando, muchísimas gracias por haber compartido estos 2 ratos con nosotros. Te invitamos a que te quedes los últimos 10 minutos del programa, en donde vamos a leer una inquietud de un oyente que nos escribió un correo sentimental y nos pide consejo. Bueno. Ahora nos vamos a un tema musical, Cyberpop. Atención, se viene la banda neoyorquina de electropop considerada mejor banda internacional del año. Holy Ghost, Wait and See. Dice que es para redistribuir la riqueza, pero desde que comenzó este gobierno... Se tiene que callar la boca. A la Argentina la fundió, la funde y la va a fundir, seguir viviendo sin ley y sin Estado de Derecho, en un contexto de permanente inflación que se lleva los salarios y las jubilaciones. No dejemos que vacíen el Parlamento. Todos estamos tristes y preocupados, pero este no es el momento para bajar los brazos. La mitad del país no los votó. No los dejemos sin control. Pongamos verdadera oposición en el Congreso. Yo no aflojo. Vos no aflojés. No vamos a aflojar, Cyberpop. Me sorprendió con este audio que nos acaba de poner. Bueno, yo había prometido que ahora volvíamos con no sé qué cosa, pero porque no uso reloj. No, claro. Páez no se fija y Cyrano se nos va de las manos hoy, así que le pedimos disculpas a la persona que está esperando respuesta, pero la vamos a tener que dejar para la próxima. Pero seguramente disfrutó tanto con la charla de hoy que nos va a disculpar rápidamente. Absolutamente. Bueno, hicimos un brevísimo repaso, profundo en lo breve, pero con mucho más tela por cortar. Les regalo esta metáfora si quieren, que nunca se ha escuchado antes. Yo creo que vamos a tener que volver a invitarlo a Armando
me voy a animar a hacerlo públicamente. Armando, te comprometemos para que en otra charla podamos hablar de ciencia ficción. Sí. Me quedé con ganas de hablar de Philip Dick. No antes de un mes, porque... No antes de un mes, pero bueno, lo vamos a ir acordando. Y señores, les prometemos que vamos a volver con Armando a hablar un poco de ciencia ficción, literatura, cine, etcétera. Nos estamos despidiendo. De mi parte, nos escuchamos el viernes que viene. Buenas noches para todos los oyentes. Los vamos a dejar con un tema de Rino, la banda que vamos a ir a ver todo el grupo de Azul mañana a Melonio Bar a las 23 horas. El tema se llama Más, Rino Rock. Gracias, Armando. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Más que aquel sol, más de lo que dejé para ti. Más que el deseo, que lo casual purificas. Más importante que cualquier lugar a donde llegar y estar en silencio no es para mí. Desánima en sentido en delay también. Más oportuna que cualquier señal. Venís más que el después de decidir ser más que una estela de un rumbo al final para continuar. Sos más importante que cualquier lugar a donde llegar y estar en silencio no es para mí. Desarma el sentido en mi ley, un todo imperfecto que decidir entender que eso es parte también. Desarma ser más, protégese de más, disuelve ser más, ser Cíclope Radio.